¿Qué tal, hermanos? Un gusto eh, volver a saludarles por este medio y volver a compartir el mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros. Ya son, ya es mucho tiempo el que hemos estado así. Les extrañamos, quisiéramos verles, quisiéramos saludarles personalmente, pero pues nuestro Dios lo ha determinado de esta manera y al menos a través de este medio es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir el mensaje de nuestro Dios. El día de hoy quisiera pensar y quisiera meditar en un- una- unas porciones de la Biblia y quise titularle a este mensaje, a esta reflexión, la lógica de Dios, así entre comillas, porque reflexionando lo que sucede en estos días, pensando en la situación que vivimos actualmente, el hombre, el hombre piensa algunas cosas. El hombre cree saber algunas cosas. Lo he mencionado anteriormente. El hombre razona las cosas de una manera. Pero saben, hermanos, la lógica de Dios es diferente. Y es lo que quiero que nos ocupemos este día. Eso es lo que quiero que pensemos en esta hora. Quisiera comenzar definiendo qué es la lógica. Cuando estaba yo en la prepa, llevaba la materia que se llamaba lógica. Y ahora que estaba estudiando ese tema, me doy cuenta que es una forma de lógica que se llama la lógica aristotélica, por supuesto, basada en los estudios de este filósofo griego Aristóteles del siglo cuarto. Esta lógica utiliza los llamados silogismos, así es como yo estudié. Y se trata de una deducción o forma de razonamiento en el que se establecen unas premisas de las que se infiere una conclusión. Voy a poner un ejemplo de qué es lo que nosotros vimos en ese tiempo. Todos los hombres son mortales. Ese es el primer silogismo. El segundo, todos los mexicanos son hombres. La conclusión, por lo tanto, todos los mexicanos son mortales. Esa era cómo estaban compuestas las deducciones. Y como dije, esa es una forma de lógica. La Real Academia, en su página de internet, define a la lógica como el modo de pensar y de actuar sensato o con sentido común. Y quiero enfocarme, olvidarme un poco de la lógica aristotélica, que era la materia que llevaba. Quiero enfocarme en esta definición de la lógica, como la conocemos más usualmente, es decir, el sentido común, la coherencia. Para el hombre, la lógica es un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se desarrollan de forma coherente. Un resultado, espera un resultado. Esa es la lógica del hombre. Si haces esto de esta manera vas a tener un resultado. Si sigues esas instrucciones vas a tener un resultado. Y eso es lo que el hombre llama la lógica o el sentido común. Como dije hace unos minutos, quiero dedicarme, hermanos, y quiero ver con base en la Biblia cómo trabaja la lógica de Dios comparada con la lógica del hombre y que saquemos unas enseñanzas y que seamos edificados y que como cristianos reflejemos esa lógica de Dios, porque como veremos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primer punto, la lógica de Dios nos muestra su poder.
quiero que nos ocupemos de la historia de Gedeón. Gedeón, todos lo recordamos, juez de Israel. Juez de Israel y por supuesto su historia se encuentra en el libro de los jueces a partir del capítulo 6. Como sabemos, Israel en ese tiempo acababa de llegar a la tierra prometida y cuando Josué faltó, se desvió. El pueblo de Israel empezó a adorar a los dioses de la tierra, empezó a juntarse con los pueblos que vivían ahí y se desvió completamente. De modo que Dios los entregó a los pueblos que vivían ahí y tuvieron muchos problemas. Uno de estos pueblos eran los madianitas, y esto lo podemos encontrar a partir del capítulo 6 de Jueces. Los madianitas tenían bien oprimido al pueblo de Israel, de modo, dice el autor de los Jueces, que los israelitas ya no podían vivir en sus pueblos, en sus aldeas, se iban, vivían en cuevas, porque llegaban los madianitas, dice, como langostas y se llevaban todo. Bueno, Dios elige a Gedeón, un juez, para liberarlos, para liberarlos. Y lo elige y le dice, tú vas a ser quien va a liberar a mi pueblo. Le hace el llamado, Gedeón duda un poco y quiero leer Jueces capítulo 6, versículo 33, cuando Dios está llamando a Gedeón y le está diciendo, lo está convenciendo, porque Gedeón pues dudaba un poco, cuando lo está convenciendo, mientras tanto que pasa eso, dice Jueces 6:33, nos vamos a ocupar de la versión Reina Valera contemporánea, dice, mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron, y luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Dios está llamando a Gedeón y los pueblos que oprimen a Israel ya están preparados para la batalla y están acampando en un valle. Los pueblos invasores tenían un gran ejército, tenían un ejército muy fuerte, muy poderoso. De acuerdo a lo que dicen los versículos capítulo 7 de Jueces y versículo 12, dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Estaban dispuestos a guerrear contra Israel y dice la Biblia que sus camellos eran de un número tan grande como la arena del mar. Más adelante en la narración que continúa a lo que vamos a leer, Gedeón persigue a algunos príncipes de este ejército que escaparon y dice, Sebaj y Salmuna, que eran los reyes que habían escapado, con un ejército como de 15,000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla, como vamos a ver, habían caído 120,000 guerreros. Es decir, si contamos los 15,000 hombres y los 120,000 que menciona el capítulo 8 y versículo 10, estamos hablando de un total de un ejército que estaba dispuesto a pelear contra Israel de 135,000 hombres. Imagínense 135,000 hombres listos para la batalla. A esos hombres va a enfrentar Gedeón. Y Dios le dice, júntalos, junta a tu ejército. Gedeón lo hace, junta las tribus y junta a un buen número de guerreros. Vamos a leer Jueces capítulo 7, versículos del 2 al 4. Dios le dice a Gedeón, ya que juntó a sus guerreros, ya que tiene un ejército que va a enfrentar a 135,000 hombres, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galat se regresaron 22,000 hombres
y solo se quedaron 10,000. Pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente, llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Muy bien, hagamos números. El ejército contra el que va a pelear Israel tiene 135,000 hombres. Gedeón, después de convocar al pueblo, tiene 32,000 hombres. Uy, 135,000 contra 32,000. ¿No suena muy parejo? Hay un buen número de israelitas. No le son ni la tercera parte de lo que es el ejército de los que encabezaban los madianitas, pero pues más o menos. Ahí, 135,000 contra 22,000. ¿Saben qué dice Dios? No, no puedes ir con 32,000 hombres. Son muchos. Diles que quien tenga miedo se regrese a su casa. Y eso hace Gedeón. ¿Saben cuántos quedan? 10,000. Uy, señor, el cálculo todavía no me da. 135,000 contra 10,000. Gedeón, todavía son muchos. No quiero que se sientan orgullosos y que se pongan en contra y digan que se salvaron por sus fuerzas. Señor, ¿estás seguro? 135,000 contra 10,000. La lógica del hombre dice que son poquitos. Si tú quieres menos, Gedeón, llévalos al río y que tomen agua. Y yo te diré quién va. Versículo 5. Gedeón llevó entonces a su gente al río y allí el Señor le dijo, pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. 135,000 contra 32,000, no. 135,000 contra 10,000, no. 135,000 contra 300, sí. Esa es la lógica de Dios. Señor, es mucha la diferencia. La lógica del hombre dice, no vas a poder. La lógica de Dios dice, yo los voy a salvar. Yo los entregaré en tus manos. Más adelante podemos ver cómo Gedeón derrota al ejército de Madián con 300 hombres, una espada y una tea en cada mano. 300 hombres. La confusión fue tal, dice la Biblia, que los madianitas se mataban entre sí, tuvieron que huir. La lógica del hombre no cuadraba. La lógica de Dios nos muestra su poder. El hombre hubiera dicho, haz frente con los recursos, con los 32,000, consigue a los mejores, entrénalos, dales la confianza, dales la capacidad, ellos pueden hacerlo, son 32,000, sí, es un número bajo, pero si hacen su mejor esfuerzo podrán. La lógica de Dios dice, no, son muchos, usa mi lógica, yo los voy a entregar en tu mano, yo los voy a salvar. Es la lógica de Dios con respecto a su poder. Segundo punto, hermanos. La lógica de Dios usa la fe. Y vamos ahora a hablar de otro hombre del Antiguo Testamento que tuvo que usar la fe en la lógica de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 12. ¿Recuerdan a Naamán? Naamán era un general asirio que tenía lepra
Y una niña que había sido llevada cautiva le dice a su esposa, en mi país hay un profeta que puede sanar al general. El general va y le dice a su rey, y su rey le dice, sí, yo te voy a dar cartas para que vayas a ver a este profeta. Y el general va. El rey no está muy convencido, pero Eliseo se comunica con el rey y le dice, que venga para que vea que hay Dios en Israel. Llega Naamán a la puerta del profeta Eliseo con sus carros, con su ejército, con mucha plata, con mucho oro, con vestidos, y eh, eh, le dice a Eliseo que está ahí para que le saque. Respuesta de Eliseo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como era antes, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. El general Naamán llega a la puerta, Eliseo le manda a decir, solo lávate en el río Jordán. La lógica del hombre es la respuesta de Naamán. Él pensaba y decía, bueno, lo que acabamos de leer va a salir, me va a sanar, va a orar a su Dios, me va a sanar y entonces quedaré limpio. Hermanos, esa era la lógica del hombre. La lógica de Dios era otra. Para el hombre, la lógica es, sigue este procedimiento para que veas el resultado. Las cosas van a ser como tú las piensas, como tú crees que son. Esa es la lógica del hombre. Cuando te enfrentas a Dios, la lógica es diferente. La lógica de Dios dice, ten fe en mí. Si haces las cosas como yo te digo, entonces verás el resultado. Hermanos, la fe proviene de Dios y esa fe es parte de su lógica y choca con la lógica del hombre. Y el hombre dice, deben hacérselas así las cosas. Y Dios dice, hazlas como yo digo. Señor, yo creo que deben hacérselas de determinada manera. Dios dice, ten fe en lo que yo digo. Y los que iban con Naamán le dicen, oiga, Señor, pero si el profeta le hubiera mandado algo más difícil, ¿no lo haría? Vaya y lávese en el río. Versículo 14. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios y una vez delante de él dijo, ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. ¿Qué tuvo que hacer Naamán para quedar limpio de la lepra? No hizo lo que la lógica del hombre decía y lo que él esperaba. Tuvo que hacer lo que Dios dijo con fe. Señor, vaya y lávese en el río. Fue, se lavó y estuvo sano. Aunque en su lógica no hiciera mucho sentido. La lógica de Dios, hermanos, usa la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice el autor de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que si queremos enfocarnos en la lógica de Dios, tenemos que usar la fe. No podemos enfocarnos en la lógica de los hombres.
Tenemos que usar la fe. Tercer punto, la lógica de Dios, la lógica de Dios y su amor. Voy a leer Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La lógica de Dios nos muestra su poder. La lógica de Dios usa la fe. Y la lógica de Dios en relación conmigo nos muestra su amor. La lógica del hombre es el versículo 7, hermanos. Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez, dice Pablo, haya quien se atreva a morir por una persona buena. Esa es la lógica del hombre. Sí, podemos ver tal vez en las noticias que alguien dio la vida por su hermano, por su familia o por alguien que era justo, eh, eh, dice Romanos. Puede ser, ni siquiera es definitivo las frases que usa. Es difícil que alguien muera, aunque tal vez haya quien se atreva. Tal vez alguien muera por una persona buena. La lógica de Dios, hermanos, es Dios muestra su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿El hombre puede morir por alguien? Quizá. Bueno, Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Qué difícil es mostrar y encontrar amor en estos días. Qué complicado es verlo. La lógica de Dios, hermanos, es diferente. Siendo aún pecadores, dice la versión Reina Valera, aún con esa condición, Cristo murió por nosotros. No era lógico para el hombre. No es lógico que alguien ame a una persona buena, no es a una persona pecadora, perdón. No es lógico. No, no hace sentido. Pero esa es la lógica de Dios. Se muestra su poder. Usa la fe. Y nos muestra su amor. De manera que, hermanos, quisiera que recordáramos las herramientas que Dios nos ha dado para enfrentar esta pandemia y todas las otras situaciones con su lógica. Recordemos su poder. Usemos la fe. Recordemos su amor. Generalmente, la lógica del hombre va a ir en otra dirección. Generalmente, la lógica del hombre tendrá otras conclusiones. Recordemos, Dios es quien debe guiarnos. Hemos sido llamados a ser luz, a ser sal. Demostrémoslo a través de reflejar esta, esta lógica. Recordemos Juan 17, no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Recordemos Romanos, no se conformen a este mundo. Y a eso nos va a llevar la lógica del hombre. Y podemos pensar como piensa el hombre. Sin embargo, hermanos, el llamado en este día es pensar en la lógica de Dios. Aunque parezca contradictoria, aunque parezca difícil, compleja, hermanos, recordemos esta enseñanza. La lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. ¿Cómo la conocemos? Leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión unos con otros. Les invito, hermanos, a tener esto presente, a recordarlo.
y a reflexionar en la lógica de Dios. Dios les bendiga, hermanos.